7 capítulos, desde antecedentes históricos, desde cuando la humanidad comienza a hablar del tema de seguridad y del problema de inseguridad, porque son dos temas diferentes, aunque se complementen negativamente. Es decir, normalmente las políticas han estado referidas al tema de inseguridad, que se les ha denominado políticas de seguridad pública. Entonces es un día que también tenemos que cambiar los esquemas referenciales operativos, los famosos ECRO, que son los que nos hacen externalizar nuestro pensamiento y que en la realidad no tienen aplicabilidad porque ya son anacrónicos. Entonces también es necesario, y el libro plantea eso, para cambiar de mentalidad, de la forma de ver la realidad, de la forma de analizar. Pasa desde la Biblia, ¿verdad? Desde cuando se expulsa a Adán y Eva del huerto de Adán, en el huerto de Edén, donde ya era necesario adoptar medidas de seguridad, de resguardo. Y bueno, el primer conflicto que se da entre Caín y Abel, ¿verdad? Y así, pasando por las escuelas de seguridad pública, diferentes concepciones que se han aplicado en distintas realidades, en distintos contextos, pero que tienen elementos importantes que se pueden aplicar a nuestra realidad. También habla sobre las constituciones de la República. Desde que se da la independencia del país, la primera constitución de la República, cuáles eran los elementos que contemplaba en materia de seguridad pública. Y allí hasta llegar a la constitución actual. La del 50 fue la que más elementos ha aportado al tema de la seguridad pública. Luego se pasa al desarrollo propiamente dicho, donde se desarrolla una variedad de temas, como algo que mencionó el doctor, ¿verdad? El tema de la globalización. Pero en el libro nosotros lo mostramos como globalización de la delincuencia. Es decir, la delincuencia siempre está constantemente utilizando los avances que va teniendo la sociedad, las mismas redes sociales, la telefonía celular, todo eso lo utiliza la delincuencia a su favor. Y hay algo que el libro contempla y que en ese momento, ¿verdad?, no era tan evidente, pero la infiltración que las maras han hecho en las instituciones gubernamentales, en las instituciones educativas. Es decir, las maras sí están trabajando para nutrirse, mantenerse y evolucionar. Entonces el gobierno se va quedando un poco relegado. Entonces el rol del papel del gobierno es ir a la par y avanzar. Es decir, no se trata solo de ver la punta del iceberg, sino que hay que ir a las causas, porque normalmente quizás vamos a eliminar esa punta del iceberg, pero abajo va a quedar una serie de problemas que cuando el agua baje de nuevo va a subir y el problema va a ser una constante. Entonces se trata de analizar cuáles son las causas que dan origen a esos problemas: desintegración familiar, la emigración, la falta de empleo, la calidad educativa. Todo eso es necesario para que exista integralidad de las políticas públicas de seguridad. De lo contrario, estaríamos siempre parcializando. Eso análisis desde la imparcialidad. La idea es que ese enfoque sea colectivo. Se ha dado poca participación en la sociedad. Hablar en este país de plebiscito, de consulta, es hablar de gastos, pero invertir en la población, en la opinión que está de, no es gastar, es invertir, porque los resultados de la prevención son largos, después de que lleguen, pero cuando llegan son permanentes. Entonces tenemos un problema. El libro plantea que hay que trabajar más el tema de prevención de la violencia, pero tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos algo que está ahí evidente y hay que aplicar la represión. Pero entonces hay que hacer un enfoque mixto, combinando la represión, que la ejerce lógicamente el aparato coercitivo del Estado a través de la policía. Entonces el libro propone la creación de un instituto de capacitación y actualización policial, donde este instituto se desplaza en las comunidades donde se desarrolla la policía y que hable con las comunidades cuál es el accionar de la policía. Porque resulta que cuando la población llega a poner la denuncia, su mamá llega a su casa y ya le van a preguntar por qué puso la denuncia. Entonces la población, y existe en el país una cultura de la no denuncia, pero es sobre la base de eso, no se confía en las instituciones encargadas de vigilar con la seguridad pública. El libro también contempla un tema que es el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Yo creo que aquí no hay confusión, ¿verdad? La Constitución en este aspecto es claro y establece que sí se puede usar la Fuerza Armada, pero en situaciones de emergencia nacional, donde ya sea incontrolable y de carácter temporal. Pero si vamos a tenerlo de carácter permanente, ya sería estar en contra de la Constitución.
habría entonces que reformar la Constitución para desarrollar labores de seguridad en el caso de la Fuerza Armada. Ahí hacemos el análisis también desde la visión del presidente Barack Obama. Él realiza una entrevista donde habla de eso, del tema de seguridad, de cómo afecta a la frontera. Así como existen, por ejemplo, tratados en el comercio, también existen tratados para la seguridad pública, tratados entre los países. Así planteamos una serie de elementos en el libro que es importante analizar. Les voy a leer un párrafo. Dice: se necesita una reforma institucional para el desarrollo humano que constituye el objeto de la política. Es un proceso extraordinariamente difícil porque supone cambios en los actores, en las relaciones de poder y en los modelos mentales. Es decir, que estamos en la presencia de un proceso de aprendizaje social, casi necesariamente tensionado, porque aunque se traduzca en beneficios para el conjunto de la sociedad, está lleno de incertidumbre y esfuerzos costosos para los ganadores y los perdedores. Además, como las instituciones son formales e informales, la simple reforma legislativa no garantiza el retrasamiento del cambio institucional, sino va acompañada del cambio de actitudes, valores y competencias sociales capaces de insertar en la cultura política la nueva regla. De ahí que se hace necesario, ¿verdad?, cambiar de mentalidad también. Capacitar a las personas que van a dirigir esas instituciones. Cambiar el esquema tradicional que se ha tenido, ¿verdad? Muchas veces hay personas que no son las idóneas en cargos que deberían estar otras personas. Quizás ingenieros dirigiendo el Ministerio de Justicia. Entonces quizás el ingeniero va a trabajar más enfocado en crear centros penales, porque esa es su área, la infraestructura, pero el tema social lo va a dejar de un lado. Entonces el libro analiza todo eso y al final termina con la conclusión, con la recomendación de una serie de propuestas que van encaminadas precisamente a abordar elementos. Todos sabemos que no hay recetas mágicas para solucionar el problema de la inseguridad, pero sí hay elementos importantes que pueden contribuir. Porque si existieran recetas mágicas, ya no tendríamos el problema. Y quizá ya hubiera una persona millonaria que sabe ganar tanto dinero para combatir este problema. Así es que el libro constituye una muestra de lo que el libro tiene en mente. Y de entrada se plantea de que el reto es invertir más en seguridad para gastar menos en inseguridad. Porque la inseguridad está relacionada con políticas que van enfocadas a la represión, mientras que la prevención va enfocada a políticas de seguridad pública. ¿Cuál es la diferencia? Que las políticas de seguridad pública evitan, se anticipan a que el problema se presente y no dan tratamiento cuando el problema ya está, mientras que las políticas de inseguridad sí atacan el problema y quizás lo terminan, pero las políticas de inseguridad atacan el problema, pero allá donde todavía no está, lo dejan. Entonces, cuando esa sociedad, cuando esa ciudad o esa comunidad llegue a esta, donde está el problema, entonces sí la vamos a tratar. Pero entonces, ¿por qué esperar que la sociedad, para que los problemas vayan creciendo y no haya tratamiento antes? Eso es parte de las concepciones erróneas que se tienen sobre el tema de seguridad y sobre el problema de la inseguridad. Entonces es importante trabajar en las escuelas. El libro también propone la creación de unos programas educativos que vayan enfocados a la orientación, la educación, ¿verdad? Se escucha, por ejemplo, recuperar la asignatura de moral y cívica. Quizás sí sea necesario o darle otro nombre, pero en utilidad práctica. Se propone también la creación de equipos multidisciplinarios que atiendan a los estudiantes en situaciones de prevenir la violencia y aquellos que ya han entrado en conflicto, y darle un tratamiento especial. Entonces eso es lo que plantea el libro, ¿verdad? No es la panacea a los problemas, pero sí constituye un instrumento y una herramienta que puede ayudar. Porque de lo que se trata no es de adquirir protagonismo, se trata de contribuir al problema que tenemos, porque el problema de la inseguridad no solo es un tema del gobierno, es un tema de todo. Fíjense que nosotros, en la medida en que somos tolerantes con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, estamos evitando violencia. Pero nosotros también somos violentos desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Entonces no analizamos esa situación.
Por eso es necesaria la creación de equipos multidisciplinarios. En el libro se propone, por ejemplo, la creación de un equipo interinstitucional de comunicaciones que va a estar conformado por personas de la Asamblea Legislativa, del órgano judicial y del Ejecutivo, y algo importante, de la sociedad civil. Porque siempre se ha tenido la costumbre que las políticas se planifican desde los territorios y cuando se va a aplicar se da cuenta que no tiene vigencia, no adquiere la practicidad que debería tener. ¿Y por qué? Porque la realidad es diferente a la percepción que se tiene muchas veces. Y paralelamente al problema de inseguridad han proliferado empresas de seguridad privada. Entonces la pregunta es, ¿será que la inseguridad es un negocio que es necesario mantener? ¿Será que la inseguridad es un tema político que al final es un tema de campaña y que va a permitir ganar votos? Entonces son cuestiones, ¿verdad?, que uno se formula, pero que es necesario enfrentarlo. El problema está ahí y es necesario comenzar a establecer estrategias, acciones que vayan dirigidas a minimizar el problema y a darle tratamiento a aquellos que todavía se pueden. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? También ha fracasado. Muchas personas cometen delitos de bagatela o poca monta, delitos insignificantes, pero fácilmente los condenan y eso significa que hay abuso del derecho penal. El derecho penal es el último recurso que se debe utilizar cuando no funcionaron todas las instituciones sociales, educativas, la iglesia, el gobierno. Entonces, pero aquí se abusa del derecho penal y se aplica quizás algo que puede menos defenderse. Entonces ellos van a los centros penales y fíjense ustedes qué paradoja. La función del sistema penitenciario es resocializar a las personas, pero allá van y se forman. Entonces se construyen universidades de crimen y nosotros lo mencionamos en el libro, ¿verdad? Entonces ellos se capacitan en temas de delincuencia, en temas de violencia. Al final no están cumpliendo la finalidad del derecho penal, que es la resocialización. Entonces hay que replantearse, ¿verdad?, nuevas formas de enfrentar este problema y lógicamente la combinación perfecta va a ser aquella que combine el tema de prevención y el tema de represión, pero tiene que prevalecer la prevención. Y el denominador común de todo esto debe ser el beneficio de la sociedad, el beneficio de las mayorías, no el beneficio de las minorías, ni el detrimento de las condiciones de las minorías. Así que acá está, ¿verdad?, el libro representa nosotros decimos el sentir pensar de nosotros, pero no solo por eso significa que es ambiguo, ¿verdad? Es algo que se me ocurrió decir y ustedes se van a dar cuenta si lo leen, que es la misma realidad la que le da vida al libro. Es la realidad la que demuestra que lo que está escrito acá está sucediendo y que necesita ser tratado. De ahí que, bueno, los invito y las invito a las personas que puedan tener acceso a que lo puedan leer. Y al final, ¿verdad?, el libro termina con un esquema que resume todo prácticamente el libro. ¿Cómo debe ser un esquema integral, ¿verdad?, para la construcción de políticas públicas de seguridad? Y si ustedes se fijan, las flechas en este caso, ¿verdad?, para lo que puedan observar, parten desde la sociedad hacia arriba y se encuentran con diagnósticos, con planificaciones y, algo importante, con la aprobación del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el control social. El hecho de que en el país exista democracia electoral no garantiza la participación plena de la población. Entonces, el reto del país es lograr la democracia participativa, darle la oportunidad que las personas incidan en la toma de decisiones. El control político, el control jurídico lo ejercen instituciones, pero el control social lo ejerce el pueblo, porque ahí es donde reside la ciudadanía. Así que esa es mi participación y de antemano agradecerle, ¿verdad?, al Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad, el Dr. José Matías Delgado, por este tipo de iniciativa que contribuye, ¿verdad?, porque la idea es que nosotros sumemos esfuerzos, universidades, el gobierno, la familia, que es la base fundamental de la sociedad y que se ha descuidado. Así que, gracias.